¿Eran tan aterradores la primera vez que jugamos Poppy Playtime Chapter 1 y Chapter 2? Vamos a averiguarlo. ¡Let's go! A la espera del Chapter 3, cuyo teaser nos demostró que tiene una pinta de mal rollo, sobre todo con los temas que está tratando, nos da a entender que el terror que vamos a experimentar en este capítulo será sin duda uno de los más escalofriantes de la franquicia. Ante esta situación surge la necesidad de analizar el pasado. Empecemos con el Chapter 1. Entras a una fábrica, te pones a inspeccionar tus alrededores para posteriormente vivir situaciones muy raras, como la desaparición de Huggy Wuggy, la mano misteriosa que aparece en la pared, y por supuesto la fuga de gas que más de a uno nos habrá asustado. ¡Hostia! A pesar de que estos detalles son bastante mínimos, cumplen su función de mantenernos preocupados al seguir avanzando más en la fábrica. El Chapter 1 tiene un ingrediente especial llamado el silencio, no solo de los escenarios que nos hacen sentir tensión constante, sino también del propio Huggy Wuggy. Un monstruo con dientes afilados que no dice ni una sola palabra, no sabes lo que él quiere, pero te sigue mirando con esos ojos de psycho, acercándose poco a poco hacia ti. Definitivamente da mala espina, y si tomabas el camino equivocado como hizo este servidor, pues ahí te llevaste tu primer susto. Por otra parte, si decides ir por el camino correcto, enhorabuena, te has salvado. Pero el terror apenas empieza, y es que la persecución de Huggy Wuggy por los ductos es uno de los mayores traumas que la comunidad tuvo con este capítulo. No tanto del jumpscare, que sí, es verdad, es aterrador, pero lo que creó mayor impacto fue el cómo Huggy se estuvo moviendo de forma muy rara en todo el trayecto por los ductos mientras seguía mirándonos. Esto sí dio miedo en su momento, y todos queríamos que esto ya terminase. Luego de derrotar a Dientón, pareciese que todo se tranquilizó, pero esa tensión volvió a avivarse cuando escuchamos el último VHS donde un monstruo mucho más peligroso está atacando a personas sin piedad. Finalizando, nos encontramos con la habitación de Poppy, abriendo su caja y mostrándonos que abrió sus ojos sin saber si era peligrosa. Con todo esto, el Chapter 1 cumple su función, genera miedo cuando Huggy ataca, pero cuando está quieto, estamos en constante ansiedad por el silencio que existe, con una música de fondo que genera suspenso, haciendo que el terror en este capítulo haya sido constante en su mayoría. Ahora pasemos al Chapter 2. En esta secuela seguimos nuestro recorrido por la fábrica, donde nos presentan a Mommy Longlegs, las cuales nos dice que tenemos que jugar unos juegos para poder escapar. Hacemos lo que ella dice, pero al final decidimos hacer trampa. Esto hace que se moleste y empiece a mostrarnos su lado más creepy, viviendo la persecución más aterradora de este capítulo y presenciando uno de los finales más crudos nunca antes visto en Poppy Playtime. Sin embargo, Poppy Playtime Chapter 2 no generó una ansiedad constante que sí logró el Chapter 1. Esto es debido a que al iniciar el juego, la tensión que empezamos a sentir se vio interrumpida por Poppy, la cual empezó a tener una actitud amigable y alegre que nos quitó ese miedo de estar solos. Otro aspecto a considerar es Mommy Longlegs, y es que ahora tener un personaje que habla le quita también ese factor tenebroso que sí lo tuvo Huggy Wuggy, al ser silencioso mientras que a su vez causaba mal rollo. Por otra parte, de los 3 minijuegos podemos mencionar que la memoria musical no dio casi nada de miedo debido a que el conejo no era intimidante, era incluso adorable si te pones a pensar, y su jumpscare asustaba muy poco. Para Waka Wuggy este sí dio mayor susto, incluso me sentía nervioso la primera vez, pero teniendo en cuenta que los mini Huggies eran modelos más pequeños de un monstruo que vimos anteriormente, el susto no fue tan potente como si lo fue Huggy Wuggy. En el caso de las estatuas, este sí era aterrador. El concepto de que PJ Pocapilar se estuviese acercando poco a poco mientras no podíamos movernos, no sabías qué tan cerca estaba ni qué tan rápido iba. Si a esto le sumamos el sonido de sus cientos de patas, era muy probable que te sintieras acojonado, aparte de que su jumpscare es bastante bueno para hacerte temblar del susto. Lo estoy... Pero el verdadero trauma empieza cuando Mommy te encuentra. Vas a tener su transformación de ojos negros y es ahí cuando las cosas se ponen escalofriantes. Y antes de que Mommy saliese a atacarnos, volví a revivir esa misma sensación que tuve en el Chapter 1, donde tenía miedo de seguir avanzando en la fábrica. Este miedo no estaba presente anteriormente, como por ejemplo cuando quisieron asustarme con el gas. Pero en aquella ocasión no me asusté porque no estaba angustiado en ese momento. Pero ahora estoy
Estoy en una situación completamente diferente donde Mommy está furiosa y yo estoy completamente indefenso. Porque ahora tenía que escapar de una araña que iba por mí, que no se iba a detener y me daría la persecución más intensa superando al Chapter 1. En conclusión, el Chapter 2 cumple su función de dar miedo, pero este miedo es más significativo cuando hayas jugado más de la mitad del capítulo. Esto los desarrolladores lo saben y quizás por esta razón hayan decidido poner mucho más empeño para que el Chapter 3 tenga un terror completamente superior a lo que hemos visto antes. Y ese sería el video sobre el miedo que genera Poppy Playtime Chapter 1 y Chapter 2. Muchísimas gracias Rushi por el Super Thanks. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. No puedo tener miedo si me persigue alguien como ella.